En sus tiempos de gloria, Heisenberg era casi una leyenda, era muy temido y respetado, pero antes de la temporada 3 solo era un nombre que sonaba en las calles. Hasta el cartel estaba enterado de su existencia y les molestaba no saber su verdadera identidad, ya que Heisenberg estaba controlando el mercado y por lo tanto querían deshacerse de él. Al margen de esto, si el cartel sabía de él, muchas otras personas también, y por alguna razón estaban enterados de la apariencia de Heisenberg, y de ahí surgió este boceto que los primos Salamanca tenían en su poder. Pero, ¿de dónde salió este dibujo? O mejor dicho, ¿quién lo dibujó? En este video intentaré responder esta pregunta, ya que hay muchos posibles personajes que pudieron haber dibujado o ayudado con la descripción del alter ego de Walter, y les advierto que habrá spoilers. Empezaré con los personajes menos probables. Los más descartables de la lista son los secuaces de Tuco, los que protegían su complejo. Muchos creen que ellos hicieron el dibujo, puesto que vieron a Walter, así que cuando los primos empezaron su investigación para cazar a Walt, les pidieron información a ellos. Sin embargo, es imposible que los secuaces de Tuco les dieran tal información, porque no vieron al señor White con sus lentes de sol y sombrero. Otro posible personaje es Héctor Salamanca, puesto que vio a Walter en persona durante varias horas. Pudo memorizar varios rasgos de él. Recordemos que a pesar de que no podía hablar, estaba lúcido. Entonces, se pudo haber puesto en contacto con los primos a través de una llamada que tuvo que ser eterna. En Better Call Saul, los primos transcribieron una carta de Héctor. Supongo que pudieron haber hecho algo similar con el dibujo. Sin embargo, también no es probable que él haya contribuido con el boceto, ya que tampoco lo vio con su sombrero y lentes de sol. Además, si hubiera sido Héctor, no les habría dado la descripción, les habría dado el nombre de inmediato, tal cual como lo hizo en la serie. Ahora pasando a los personajes que tienen más probabilidades de haber contribuido con el dibujo, hablemos de Tuco y sus secuaces más cercanos, Gonzo y No-Dose. Estos tres personajes en la temporada 1 y muy a principios de la segunda vieron a Walter usando sus accesorios. Además, como Tuco es un Salamanca, estos tres son más cercanos a los primos, así que seguramente uno de ellos pudo haberles dado la descripción, pero hay que tener en cuenta que el boceto se parece mucho a Walter para haber sido hecho basándose únicamente en una simple descripción. Estos tres lo vieron en persona 2 veces con su atuendo e interactuaron con él, pero claramente solo uno tuvo algo que ver con el boceto. No creo que haya sido No-Dose porque Tuco lo mató a golpes, y Gonzo tampoco creo que haya sido, porque más tarde fue a buscar el cuerpo de su amigo para que tuviera un entierro digno, pero se le cayó algo encima, muriendo en el acto, y todos pensaban que Tuco lo había asesinado. Además, Tuco pensaba que era un informante de la DEA y creía que los oficiales lo iban a atrapar. Bien, entonces Gonzo y No-Dose están descartados, solo queda Tuco. Luego de la muerte de No-Dose, Tuco secuestró a Walter y Jesse para llevárselos a México. Todo esto pasó como en 24 horas. Tuco estaba frenético y necesitaba llevárselos para que trabajaran para el cartel. No perdió el tiempo en lograr que aceptaran voluntariamente, así que planeó todo rápido y llamó a los primos para que los pasaran a buscar. Y lo más lógico es pensar que les dio una descripción del cocinero, o sea, Walter. Es posible que Tuco haya hecho bromas sobre la apariencia de Heisenberg, diciéndoles que es un viejo calvo con bigote que usa lentes de sol y sombrero, se ve ridículo. Toda esa información los primos la recordarían para eventualmente hacer este dibujo, y tiene sentido si tenemos en cuenta que no tienen un boceto de Jesse, ya que Tuco nunca tuvo la intención de llevárselo a México, y por eso no se tomó la molestia de darles una descripción a los primos. No obstante, no creo que Tuco se haya tomado el tiempo en decirles cómo luce Heisenberg, porque los acontecimientos desde la muerte de No-Dose hasta la muerte de Tuco son frenéticos y de ritmo rápido, y ocurren en un periodo de casi 2 días, un momento poco probable para que el paranoico de Tuco se sienta a llamar a sus primos para darles una descripción detallada.
tendría que suceder en la semana posterior al primer acuerdo en el depósito de chatarra. Pero ¿para qué los llamaría y les diría cómo es su nuevo socio? Es más fácil suponer que la hermana de Tuco contribuyó con el boceto. Recordemos que era la esposa de Gonzo. Él en algún momento le tuvo que haber dicho quién y cómo era Heisenberg, y los primos acudieron a ella para averiguar cualquier detalle que pudiera recordar y que su hermano o marido le contaron antes de su fallecimiento. Pero esto lo encuentro poco probable, aunque hay otro personaje que también está ligado con el cartel y que de alguna manera se pudo enterar de cómo lucía Heisenberg, y ese es Tortuga. Recordemos que era un informante de la DEA y trabajaba para el cartel, lo que quiere decir que tenía contacto con los Salamanca, así que se pudo haber puesto en contacto con Tuco tiempo después de que éste saliera de prisión, momento en el que ya estaba haciendo negocios con Walter. A Tortuga le servía cualquier información para hacérsela llegar a la DEA. Por lo tanto, le preguntó quién era ese tal Heisenberg, y Tuco le tuvo que haber entregado esa información burlándose de la apariencia de su nuevo socio. Pero aunque suene algo probable y tenga algo de sentido, no creo que Tortuga haya tenido algo que ver, pero sí hay alguien que Walter conocía, y no estoy hablando de Jesse, sino de los amigos de este, Badger, Combo y Skinny Pete. Personalmente, creo que este boceto existe gracias a los tres antes mencionados, y ahora explicaré el por qué. Los tres sabían cómo era Heisenberg, lo vieron en persona. Hasta Badger le reveló a la policía cómo era físicamente. What color hair? No hair. Dude's balder than you. Con esto no estoy diciendo que la policía, luego de escuchar cómo es Heisenberg, dibujara este boceto, porque ellos lo harían de la manera más realista posible. Solo escucharon con atención cómo lucía a través de uno de sus traficantes, pero Hank no creía que Jimmy In-N-Out fuera Heisenberg, pero por el contrario, si hubiera creído la palabra y descripción de Badger, la habría usado en reuniones con compañeros de trabajo. Les hubiera dicho cómo luce el tipo que tanto buscan. En fin, a lo que voy con esto es que como ellos tres eran los traficantes de Heisenberg, uno de ellos le pudo haber dicho a uno de sus clientes más cercanos quién era y cómo lucía el cocinero que hace la maravillosa metanfetamina azul. Nadie sabe cómo es, pero lo que sí saben es que es un viejo que usa sombrero, tiene bigote y usa lentes de sol. Me esperaría que Badger o Skinny Pete le dijeran a uno de sus clientes cómo era, pero no creo que Combo se tomara el tiempo para darles una descripción física. Otro detalle interesante es que los primos tenían dos dibujos de él, el que dejaron en el primer altar de la Santa Muerte y tenían otro para fines de investigación que eventualmente también dejaron en un altar. Por lo tanto, ambos bocetos fueron dibujados por los primos, gracias a lo que se decía en las calles acerca de la apariencia de Heisenberg, y es curioso que se supiera cómo era exactamente ya en la temporada 2. El mito de Heisenberg se estaba afianzando, se estaba convirtiendo en una leyenda. Entonces, el video musical Negro y Azul nos quería decir que Heisenberg estaba dando de qué hablar, sobre todo para el cartel de Juárez, pero puede que la canción no sea canon en el universo Breaking Bad, porque literalmente muestra a personas pertenecientes al cartel, como Tortuga, y no creo que el cartel vea con buenos ojos que se incluya un fragmento de uno de sus miembros en un video musical. Además, en el video se alcanza a ver la caravana. Nadie sabía que cocinaban en una casa rodante, por lo que el video musical no podría existir en el universo Breaking Bad. Pero bueno, la canción habla sobre el, por así decirlo, héroe popular local que está en todas partes y en ninguna. Todo el mundo lo conoce. Nadie sabe quién es, pero como un retrato policial saben cómo es. Hasta el cartel sabe de su existencia y que es un hombre de mediana edad que usa sombrero y lentes, ya que son sus características más llamativas. Lo que nos deja todo lo que acabo de decir es que el alter ego de Walter se estaba convirtiendo en una leyenda urbana. Tal vez cualquiera que haya trabajado para Tuco y haya escuchado hablar de cómo era Heisenberg por parte de Tuco o alguno de sus secuaces más cercanos, habló de cómo era en las calles, que luego se corrió de boca en boca. Lo mismo con Badger, Skinny Pete y Combo.
y en el transcurso de las temporadas, esta descripción empezó a agarrar más fuerza, así que este segundo boceto que encontraron en una escena del crimen ocasionada por los primos, pudieron haberla guardado como evidencia, pero cuando ya sabían cómo era Heisenberg, la incluyeron en los archivos del caso, lo que eventualmente ayudó a Hank a casi cerrar el caso Heisenberg.